Hermanos, gracia y paz. Estamos viendo una serie que se llama Las tres personas divinas, el único Dios verdadero, que también se puede decir la Trinidad, pero hemos decidido colocarle este nombre. En la reunión pasada estuvimos viendo la importancia de conocer las tres personas divinas en el único Dios verdadero. Estuvimos viendo cómo el Señor Jesús establecía el modelo, ¿sí?, para la unidad de la iglesia, y el mismo Señor Jesús establecía en Juan 17 el sustento, o sea, nos deja el ejemplo de cómo tiene que ser la unidad de la iglesia, de la misma manera que es con el Padre, el Hijo con el Padre, por el Espíritu, y nos dice y nos muestra el sustento en que eso pueda hacerse realidad en nosotros. Estuvimos viendo algo de historia no muy exhaustiva, historia breve, acerca de en qué momento se empezó a utilizar la palabra Trinidad, porque recuerde que habíamos dicho que las personas creen que la palabra se empezó en el concilio de Nicea, cuando no es así. Vimos que algunos hermanos antes del concilio de Nicea, como fue Teófilo de Antioquía, como fue Tertuliano, empezaron a utilizar la palabra. Teófilo empezó con trías, la palabra griega para tres, y Tertuliano empezó con la palabra latina trinitas. De ahí entonces miramos en la escritura cómo Dios mismo se revela como uno, y vimos algunos pasajes del Antiguo, del Nuevo Testamento. Vimos también el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y explicamos que la palabra ejad, de uno, admite pluralidad, no que sea plural, porque ejad tiene su plural, que es ejadín. Entonces mostramos unos versículos para mostrar cómo admitía pluralidad el ejad. Entonces la misma Shema muestra que hay una especie de pluralidad en la unidad de Dios. Y estuvimos mirando todos los pasajes del Antiguo Testamento donde Dios, que se revela como uno, hablaba como nosotros. Y también vimos unos textos en el Nuevo Testamento de cómo las tres personas divinas, el único Dios verdadero, se hace evidente. Cualquier estudiante serio de la Biblia no puede pasar por alto esto, hermano, porque se ve por toda la escritura cuando se está conociendo. Se puede observar y ver que efectivamente hay tres personas en ese único Dios verdadero. El tema de hoy va a ser los atributos de Dios, ¿sí? Los atributos de Dios. La reunión de hoy va a ser más que todo de lectura de la escritura, porque vamos a ver qué dice Dios mismo de él en su palabra. En teología hay algo que se llama la teología propia, y en la teología propia está el estudio del ser de Dios, ¿sí? Y vamos a ver unos atributos de Dios. Los hermanos han hablado de los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables de Dios. Entonces nosotros hoy vamos a tratar, esto no va a ser un tema exhaustivo, vamos a tratar de reducirlo y mirar algunos textos por la escritura. Hoy vamos a tratar de ver los atributos incomunicables de Dios. Cuando lleguemos, si Dios quiere, a naturaleza, entonces ahí sí vamos a ver los atributos comunicables de Dios. Tenemos que decirlo y volverlo a repetir: Dios es uno. La Trinidad no son tres dioses, es un solo Dios, único en esencia, único en divinidad, único en naturaleza. Lo que pasa es que la manera como ese Dios subsiste en tres personas, subsiste como el Padre, subsiste como el Hijo y subsiste como el Espíritu. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a hipóstasis. Y cuando lleguemos a coinherencia, vamos a ver la manera como subsiste. ¿Listo? Hay algo en la escritura que nosotros siempre hablamos del conocer. Siempre hablamos del conocimiento de Dios, que tenemos que conocer a Dios, que tenemos que conocer su palabra. Y cuando uno empieza a mirar la palabra conocer en la Biblia, la primera vez que aparece sucede con Adán y Eva. Cuando dice, y Adán conoció a su mujer. ¿Sí? La palabra en hebreo es yadá, que significa conocer íntimamente. Y la palabra en la Septuaginta dice egen.
La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, pero es raíz de la palabra ginosco, que significa conocer, ¿sí? Entonces, cuando Dios en la Escritura habla de que lo conozcamos a Él, ¿sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ginosco, Dios utiliza primero la relación de esposos para hablar del conocimiento. Entonces, lo que Dios está diciendo es que nosotros tenemos que conocer íntimamente al Señor, ¿sí? Dios nos dio una mente para conocerlo, claro. Dios nos dejó su palabra para conocerlo. Pero hemos dicho que hay que ir muchas veces más allá de las letras y conocer íntimamente, así como el esposo conoce íntimamente a la esposa, de la misma manera nosotros debemos conocer al Señor. O sea, es un conocimiento íntimo y experimental, lo que Dios demanda hacia Él. ¿Listo? Recuerda que estuvimos hablando del modalismo, que es hoy el sabellianismo, el unicismo. Y entonces el modalismo enseña que en Dios, en la divinidad, en el único Dios, no existe el Hijo, que es el mismo Padre y en algunos momentos toma forma de Hijo, que sigue siendo el mismo Padre y en algunos momentos se manifiesta como el Espíritu, el mismo Padre. Pero hermano, hay algo que, o sea, Dios nos enseña a nosotros siempre con las Escrituras. Si yo quiero saber qué es un sacerdote, Dios primero me lo mostró en el Antiguo Testamento y me mostró qué es lo que hacía el sacerdote, para que cuando ya en el Nuevo Testamento Él nos enseña qué es un sacerdote, ya nosotros ya hubiésemos tenido ya una imagen del sacerdote. Y en la Escritura hay algo particular con Dios, se le llama Padre, Dios el Padre. Hermanos, y hay algo. ¿Quién es Padre? Bueno, una persona que tenga 30 años no es padre. Una persona que tenga 60 años no es padre. Una persona que tenga 90 años no es padre. ¿Qué es padre? Pues que engendró y tiene un hijo. Entonces, si la Escritura, Dios se revela como el Padre, entonces, si se revela como el Padre, quiere decir que ese Padre tiene un hijo, ¿sí? Y nosotros no podemos pasar por alto la revelación de la palabra. ¿Cuál? Esa revelación que Dios se revela como el Padre, ¿sí? Entonces vamos a mirar unos atributos hoy, los atributos incomunicables, no todos, porque no va a ser exhaustivo, solamente vamos a mirar unos cuantos. ¿Listo? Vamos a ver la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y la inmutabilidad. Esos son atributos incomunicables de Dios que no se los comunica a nadie. ¿Por qué? Bueno, Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, y nosotros nunca llegaremos a ser ni omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso se llaman atributos incomunicables, porque Dios no los comunica, son propios del ser y la esencia de Dios. Dios es inmutable, Él no cambia, no varía. En cambio nosotros sí, un día nos amanecemos contentos y al otro día no, estamos tristes. ¿Cierto que sí? Así somos nosotros. Esos atributos Dios no los comunica a nadie porque son propios del ser y de la esencia de Dios. Pero hay otros atributos que sí Dios los comunica, que cuando lleguemos a naturaleza lo vamos a ver. ¿Cuáles? Justicia, bondad, amor, benignidad, misericordia, ¿sí? Esos atributos son comunicables porque se nos comunicaron a nosotros, los creyentes. ¿Listo? Entonces, si hablamos de 3 personas con la misma omnisciencia, estamos hablando de una sola omnisciencia, porque es un solo Dios. Si estamos hablando de 3 personas con una omnipotencia, estamos hablando de una omnipotencia. Si estamos hablando de 3 personas con omnipresencia, estamos hablando de una omnipresencia. Y si hablamos de 3 personas con inmutabilidad, estamos hablando de una inmutabilidad. ¿Por qué? Porque es un único Dios, no son 3 dioses. Un único Dios, inmutable, omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Listo. Bueno. Vamos a mirar cómo el Padre en las Escrituras es llamado Dios. Entonces hoy lo que vamos a ver son los atributos de Dios, el Padre, ¿sí? Dios el Padre. Vamos a empezar a leer Juan 6:27.
Hoy vamos a leer, hoy la reunión va a ser más sobre todo de lectura. Vamos a leer los atributos incomunicables de Dios. Entonces vamos a mirar cómo a las Escrituras al Padre se le llama Dios, ¿sí? Vamos a mirar cuando lleguemos a la otra reunión los atributos de Dios el Hijo. Vamos a mirar cómo al Hijo se le llama Dios. Y vamos a mirar cuando lleguemos a los atributos de Dios el Espíritu. Vamos a ver cómo las Escrituras le llama al Espíritu Dios. ¿Sí? Juan 6:27, mire que es lo que dice el Señor Jesús. Trabajad por la comida, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló ¿quién? Dios el Padre. Entonces la Escritura empieza diciéndonos que ¿cómo se le llama al Padre? Dios, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver lo primero, la divinidad del Padre. Dios es llamado, el Padre es llamado Dios en las Escrituras. Saltemos a Gálatas 1:1. Gálatas 1:1, el apóstol Pablo, primero leímos a Juan, ahora el apóstol Pablo nos va a decir lo mismo, porque la Escritura dice que tiene que constar por boca de 2 o 3 testigos. Entonces vamos a ir a Gálatas, y en Gálatas 1:1 el apóstol Pablo, con la misma inspiración del Espíritu que Juan, habla lo mismo. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Hermano, entonces cuando nosotros nos acercamos a la palabra y leemos que al Padre se le llama Dios, que a Dios se le llama el Padre, ya nosotros entramos entendiendo, bueno, parece ser que el Dios es papá, ¿sí? Porque empieza diciéndole, Dios el Padre. Y no podemos pasar por encima de esa revelación. Si Dios se reveló como Dios el Padre, pues creamos que Dios es el Padre. Entonces hay algunas religiones que les cuesta aceptar que Dios tiene un hijo. Y la primera de ellas fue los judíos, ¿sí? El Señor se manifestó y decía que Dios era su Padre. Y ahí lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y por qué se hacía Dios? O sea, ¿por qué el comentario de los judíos? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque había dicho que Dios era su Padre. Entonces, en medio de ellos, ser hijo de Dios significaba ser ¿qué? Dios con el Padre. Y ellos no aceptaban eso. Y hay muchas religiones, el Islam, los testigos de Jehová, los actuales arrianistas, niegan que Jesús es Dios con el Padre, ¿sí? Entonces, el problema más que todo se radica en el Hijo. Cuando lleguemos a los atributos de Dios, el Hijo, vamos a mirar que ahí donde está el problema. Con Dios no hay problema. La gente cree que hay Dios. Tú le preguntas a las personas, ¿y qué? ¿Tú crees que existe Dios? Sí, yo creo que Dios existe. Y le preguntas, y haces te vas por el mundo entero para preguntar si las personas creen que existe Dios, y van a decir que sí. Pero cuando llegamos al Hijo, entonces ya hay unos que creen que Jesús es un hombre histórico, pero hay unos que creen que Jesús no es el Cristo, ¿sí? Entonces es ahí donde está el espíritu de error. Ojo, el espíritu del anticristo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Entonces cuando lleguemos al Hijo, vamos a mirar ese aspecto. Entonces por ahora vamos a mirar el Padre. Santiago 1:27. Entonces miramos el testimonio de Juan, miramos el testimonio de Pablo, ahora vamos a mirar el testimonio de Jacobo, Santiago, que también dice lo mismo. O sea, el Espíritu nos inspiró a decir lo mismo. ¿Qué? Que el Padre se le llama Dios. O sea, que Dios es el Padre. Que en lo que ellos llaman Dios y lo que uno entiende por Dios, hay alguien llamado el Padre, o se le reconoce como el Padre. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando estuvimos viendo la serie del diezmo de Abraham, de Isaac y de Jacob, recuerda que vimos la parte cuando dice visitar a los huérfanos. Ahí enseñaba que el griego que es visitar con ayuda. Entonces aquí está diciendo Santiago lo mismo que Juan y lo mismo que Pablo. ¿Qué?
que al Padre se le llama ¿cómo? Dios. ¿Sí? Ese es el testimonio de las Escrituras. Entonces, si a Dios se le llama el Padre o al Padre se le llama Dios, quiere decir que tiene un hijo. Esa es la revelación de la palabra. Quiere decir que Él tiene un hijo. Entonces, las personas como no entienden la Trinidad, las tres personas divinas en el único Dios verdadero, niegan al Hijo, diciendo que el Padre no tiene hijos, que es el mismo Padre cambiando de ropaje y se va a conocer como el Hijo. ¿Listo? Entonces, ahí vimos cómo la Escritura llama al Padre Dios. Ahora, vamos a ver los atributos de Dios en sus obras, en la creación del hombre y en la creación del universo. Génesis 1.1, tenemos que ir, ¿sí?, a Génesis 1.1, y ese texto lo vamos a ver más a profundidad cuando terminemos los atributos de Dios el Espíritu, y vamos a ver Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que a Dios se le atribuye, ¿qué? La creación, que Dios es, ¿qué? Creador. Y entonces ese texto lo vamos a ver después. Hechos 17:24. Hoy estamos viendo los atributos de Dios. Vimos a Dios, al Padre que se le llamaba Dios. Ahora estamos viendo el Creador, los atributos de Dios como Creador. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Quién? El Dios que hizo el mundo. Y siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templo hecho por manos humanas. Salomón, cuando edificó el templo, él dijo algo en Crónicas: los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más esta casa que yo he creado? ¿Sí? Entonces, por eso dice que Él no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Por qué? Este templo, ¿quién lo hizo? Dios. En este templo es el que Él habita, no hecho por ningún tipo de mano. Amén. Vamos a ir a Isaías 42:5. Hermano, esta reunión solo va a ser más que todo de lectura, porque vamos a leer los atributos de Dios dados por la misma palabra. Isaías 42:5. Estamos viendo ahora entonces el Creador. Estamos viendo entonces ahora a Dios como Creador, un atributo propio de Dios que no se le comunica a nadie, porque nadie puede crear de la nada. ¿Sí? La gente forma, que es diferente. ¿Sí? Dios en el Génesis utiliza 4 verbos: crear, ¿sí?, hacer, formar, componer. ¿Qué es formar? Tomar materia existente, ¿sí?, y formar y hacer algo. Pero crear, bará, en el hebreo, es de la nada. Y eso no lo puede hacer nadie. El diablo, la gente ha llegado al atrevimiento de equiparar a Dios con el diablo. ¿Sí? El diablo es una creación, hermano. Es una creación. Y entonces hay gente que dice cosas como esta. Ustedes recuerdan el caso de Moisés cuando se presentó ante Faraón. Y entonces el Señor le dijo que tirara la vara, que la vara se iba a convertir en serpiente. Entonces Moisés tira la vara, inmediatamente la vara, ahí hay un cambio en las moléculas y en los átomos, yo no sé qué es lo que hay ahí, pero la vara que es una forma sin vida, inmediatamente cobra vida, ¿cierto? Vuelve y la coge. Y los hechiceros de Faraón volvieron a hacer lo mismo, ¿cierto que sí? Tiraron la vara, pero ¿qué pasó? Las serpientes se comieron, la serpiente que tiró Moisés, el palo que tiró Moisés, la vara que se convirtió en serpiente, se comió las serpientes que tiraron los hechiceros de Faraón. Ahí no se creó de la nada, se utilizó materia existente, ¿sí? Lo que pasa es que como son seres espirituales, y tú miras las escrituras, ellos pueden manipular hasta cierto grado la materia, ¿sí? Pueden mover cosas, hacer apariciones de ciertas cosas,
pero eso no quiere decir que sean creador, porque nadie puede crear salvo Dios. Él es el único creador y es un atributo propio de Dios, de su esencia, que no se le comunica a nadie. Amén. Isaías 45:2 dice, así dice Yahvé Elohim, Yahvé Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende, Isaías 42:5. Así dice Yahvé Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces aquí estamos viendo que la Escritura revela, Dios revela que Él es ¿qué? Creador de los cielos. Isaías 45:18, vamos a mirarlo. Y para mirar ese aspecto, ese atributo propio de Dios que es como creador. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Yahvé, que creó los cielos, crear es de la nada. Él es Dios, el que formó la tierra y que la hizo y la compuso. Ustedes saben que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero nosotros cuando vemos el Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, cuando llegue el momento estudiaremos estaba, ahí se volvió. Entonces como la tierra se volvió desordenada y vacía, Dios empieza a hacer algo que se conoce en hebreo como heptaemerón, los 7 días. Y en los 7 días Dios ¿qué hace? Compone, porque toma materia existente. En Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y cuando lleguemos entonces a atributos de Dios el Espíritu, vamos a mirar cómo se movía el Espíritu. O sea, cómo era la manera en que el Espíritu se movía ahí en ese momento, porque la Escritura lo revela. Entonces el Señor empieza a componer la tierra, ¿sí? No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Entonces no la creó en vano, ¿sí? Aquí es la misma palabra que se utiliza en hebreo, bohu tohu. No la creó en vano. Entonces, ¿para qué la creó? Para que fuese habitada, la creó. Entonces, por eso es extraño cuando vemos en Génesis 1:2 una tierra que en el 1:1 está completa y en el 1:2 está desordenada y vacía, ¿cierto? Yo soy Yahvé y no hay otro. Entonces, ahí tenemos el atributo de Dios como creador. Ese es el testimonio que da Dios en la palabra de Él como creador. Ahora, vamos a ver el testimonio de Dios como creador del hombre, ¿sí? Génesis 2:7. En Génesis 2:7, todos conocemos estos textos, estamos repasándolos, pasando sobre lo mismo nuevamente. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y si ustedes recuerdan en Génesis 1:26-27, y creó Dios al hombre, a su imagen lo creó. Y aquí dice que ¿qué? Lo formó. O sea que aquí está revelando después de la creación cómo lo forma, que coge el polvo de la tierra, el polvo de la tierra es la Adama. Cogió la Adama y creó ¿a quién? ¿Formó a quién? A Adán. O sea, Adán se llama Adán por eso, porque fue tomado ¿de dónde? De la Adama, tierra roja. ¿Listo? Pasemos ahora entonces a ver otro atributo de Dios, la omnipotencia. Viene del latín omni, que significa todo, así como en el griego pan, que significa todo. O sea, como decir pandemia, ¿sí? Epidemia, sobre, y pan es porque ya alcanzó casi a mucha población. Pandemia. Entonces aquí en latín es omni, que significa todo, y poten, que significa poder. O sea que omnipotencia significa que tiene todo el poder. Amén. O sea, todopoderoso, único. Solo nuestro Dios es todo. A ese que le servimos, a ese que buscamos, tiene todo el poder. Pero también las Escrituras, cuando lleguemos a los atributos de Dios el Hijo, vamos a ver que del Hijo también se dice, todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. ¿Sí me entiendes? Esto es donde entendemos
que no hay dos dioses, porque no pueden haber dos dioses, porque Dios dice, no hay otro Dios fuera de mí, no lo conozco. Entonces ahí es donde se tiene que sumar la palabra, para que nosotros lleguemos a entender cómo ese único Dios se revela como nosotros. Dios no está limitado, Dios puede hacer que acontezca lo que Él quiera. El poder de Dios no tiene límite. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, aparece la palabra todopoderoso. No sé si la han leído, ¿cierto? Y aparece omnipotente, 31 veces en el Antiguo Testamento. Pero esa palabra omnipotente es la misma palabra en hebreo que se traduce todopoderoso. ¿Cuál? Shaddai. El Shaddai. ¿Sí? Cuando nosotros estuvimos viendo los recabitas, estuvimos diciendo que el Shaddai tiene como dos significados. Shaddai es como si fuera pecho, como el que amamanta, como el que sustenta. Pero Shaddai también dice, este es Moisés Chávez y Charles Riri, ellos dicen que el Shaddai significa montaña y él es la palabra para Dios. Entonces sería el Dios de la montaña, ¿cierto que sí? El Dios de la montaña. Entonces el primer registro donde aparece la palabra todopoderoso es en Génesis 17:1. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo y de ahí vamos a empezar entonces a mirar unos textos en la Escritura donde no dice omnipotente literalmente, pero el contexto lo enseña. Entonces recuerda lo que hablamos en la reunión pasada. Nosotros, las personas alegan y dicen, la Trinidad no está en la Biblia, por eso no la utilizamos, por eso no la creemos los que están en contra. Pero entonces si dicen eso, pues no deberían creer en la omnipresencia, porque la palabra omnipresencia no está en la Biblia, ¿sí? Y no deberían utilizarla, pero la utilizan. ¿Por qué? Porque está implícito en las Escrituras que Dios es omnipresente. Amén. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios, el Shaddai, todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Este es uno de los registros en los cuales aparece todopoderoso y es de la traducción el Shaddai. Vamos a Job 42:1. En Job 42:1 vamos a ver cómo se empieza a entender esta omnipotencia de Dios, que tiene todo el poder, que puede hacer cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. ¿No creen que el Señor es todopoderoso? ¿Quién creó los cielos, las galaxias, los universos? Dios. ¿Qué otro ser puede hacer eso? ¿Qué otro ser puede crear de la nada? Ninguno, solo nuestro Dios. Job 42:1 dice, y respondió Job a Yahvé, y dijo, ¿qué le dijo Job a Yahvé? Yo conozco que todo lo puedes, aleluya, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces aquí tenemos dos cosas, omnipotencia y omnisciencia, que lo conoce todo, ¿cierto? Saltemos a Daniel 4:35. Es maravilloso cuando empezamos a conocer el ser de Dios, cómo es nuestro Dios al que nosotros le servimos, hermano. Y esto es uno de los temas más maravillosos que puede haber en la palabra, hermano, ¿sí? Conocer a nuestro Dios, conocer cómo se revela, conocer cómo es. Y yo sé que hay muchos textos que nosotros ya hemos conocido, pero es necesario volverlos a pasar de una manera sistemática. Daniel 4:35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él es Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién puede detener la mano de Dios para que le diga que no haga algo? Ni en los cielos, porque dice que hace lo que Él en los cielos, y también ¿en dónde? En los habitantes de la tierra. Todopoderoso, omnipotente. Job 37:23.
Gracias, Señor. Entonces, aquí dice en Job 37, 23, Él es todopoderoso, ¿sí?, omnipotente, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Ese es el Dios a que nosotros servimos, grande el poder. ¿Quién lo alcanzará? Y recuerden, hermanos, el diablo quiso hacerse Dios siendo una creación. Y él dijo, subiré y seré semejante al Altísimo, hermano. Pero solo Dios puede ser Dios. Solo Dios tiene todo poder. Solo Dios es todopoderoso. Solo Dios puede hacer lo que Él quiera de acuerdo a su voluntad. ¿Quién le puede decir que no haga aquello que Él va a hacer? ¿Sí? Jeremías 32, 17. ¿Sabe dónde nosotros estamos viendo también el poder que Dios tiene? Cuando Dios hace milagros físicos. Porque también hay un milagro que podemos llamarlo espiritual. Que es cuando una persona pasa de muerte a vida. Eso es un milagro, porque ha resucitado, ¿sí? Pero también cuando Dios hace milagros físicos, cuando Dios cambia las realidades físicas, hermano. Es algo que es propio en el Señor porque tiene todo poder. Jeremías 32, 17 dice, oh Señor, aquí tiene que ser Adonai, oh Señor Yahvé, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, ¿con qué? Con tu gran poder. Eso es lo que Dios tiene para hacer todas las cosas. ¿Qué? Poder, mucho poder, todo poder. Por eso Él puede hacer todas las cosas. Dios los atributos de Dios tienen una particularidad. Que Dios, ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a inmutabilidad. No, Dios ayer no fue y mañana será. Dios es lo mismo eternamente. Él no necesita aprender, Él no necesita conocer, porque conoce todas las cosas. A Él no le faltó poder para hacer algo y mañana lo adquirirá. No, tiene todo poder eternamente. Y vamos al Nuevo Testamento, a Mateo 19, 26. En Mateo 19, 26. Bueno, y terminemos de leer. Oh Señor Yahvé, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti. En cambio, para nosotros, sí. Hay ejercicios de matemáticas que nosotros no somos capaces de hacer. Simples ejercicios de matemáticas, ¿cierto? Ahora hablando de la creación, ¿sí? Dios todo lo puede hacer y no hay nada imposible para nuestro Dios. Los atributos de nuestro Dios. Mateo 19, 26. Entonces, estamos leyendo solamente las partes donde habla del poder de Dios. Entonces, mire qué es lo que dice el Señor. Mire qué es lo que dice el Señor. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es ¿qué? O sea, que Dios puede hacer todo es posible para Dios. No hay nada en lo cual Dios diga, esto me ha quedado grande, definitivamente no lo va a poder hacer. No, todo es posible para Dios. Él puede hacerlo todo porque tiene ¿qué? Todo poder. Aleluya. Vamos a pasar a otro segundo atributo del Señor, y es la omnisciencia. ¿Qué significa? Que Dios conoce todas las cosas de una manera absolutamente perfectas. Dios no tiene un conocimiento en parte, Dios no tiene un conocimiento oscuro, sino que Él conoce de manera perfecta todas las cosas. En cambio, el hombre no conoce todas las cosas. Muchas personas le atribuyen a Satanás atributos de omnisciencia, porque dice que puede leer los pensamientos del hombre, pero eso es falso, porque es el ser creado, el querubín, que después se llamó Satanás. Ellos son seres espirituales, ¿sí? Y la comunicación de ellos es de una manera diferente que la nuestra, por ser seres espirituales, ¿sí? Y entonces ellos pueden decir que ciertos acontecimientos van a ocurrir, pero ellos, de acuerdo, si Dios se lo permite, propician esos acontecimientos.
Y también ellos creen decir, los que dicen que Satanás es omnisciente, que puede leer los pensamientos de las personas porque saben qué es lo que las personas quieren. Pero hay algo, hermano. Nosotros antes de ser creyentes estábamos ¿en dónde? En un reino de tinieblas, ¿sí? Y estábamos bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Y muchas veces en alguno de nosotros pudimos haber tenido espíritus, ¿sí me entiendes? Y la Escritura dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces nosotros sacamos por este lado, o sea que si tú te unes con un espíritu, vas a ser un espíritu con Él, así sea un espíritu caído. Entonces el espíritu llega a tus pensamientos, llega a tu mente, llega a tu vida, ¿sí me entiendes? Y te tiene dominado por muchos años. Pero entonces cuando el Señor te liberta, entonces ya el espíritu no puede estar dentro de ti, ya estás el espíritu de Dios. Y ya el que conoce lo que piensa, o que siempre lo ha conocido, pero Dios empieza a revelarte que Él conoce todas las cosas. O sea que los demonios, los ángeles caídos, no son omniscientes porque ellos no conocen los pensamientos. Lo que tienen ellos es una red de comunicación entre ellos como espíritus caídos que son como espíritus. Entonces Dios ha conocido cada detalle de sí mismo, de la creación desde el principio. Él nunca tiene necesidad de aprender nada. Este conocimiento en Dios es perfecto. ¿Ustedes creen que Dios no conoció cuando Adán pecó? Claro. Dios le pregunta, ¿dónde estabas? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí, Dios sabía dónde estaba Adán. Pero cuando Dios se le revela a Adán preguntándole dónde estaba, era para que Adán supiera dónde estaba Dios. ¿Ustedes creen que Dios no se dio cuenta cuando Caín mató a Abel y no había nadie? Ellos dos solos. Estaban los dos solos, Caín y Abel. Nadie pudo haberse enterado que Caín mató a Abel. Pero Dios se le revela. Primero le pregunta, ¿dónde está tu hermano? No le dice de una vez, ya sé lo que hiciste y vamos a arreglar. No, primero le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Para empezar a darle conciencia. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y entonces ahora sí, como él no quiere confesar su pecado, le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Sí? O sea que Dios lo conoce todo, Dios lo ve todo. Cuando David pecó con Betsabé, ¿sí? David pensó que Dios no lo estaba viendo. Y ese es el asunto, hermano, cuando uno anda en pecado, uno cree que Dios no está viendo o Dios no conoce todas las cosas. Y David, y duró un tiempo, eso fue un tiempo pausible que quedó en silencio, ¿sí? Cuando llega Natán y le dice, Dios se ha dado cuenta de lo que tú has hecho, ¿sí? Lo que tú hiciste en secreto, ¿cierto que sí? Dios conoce todas las cosas, lo que pasó en relación con nosotros, lo que pasó, lo que es presente y lo que es de porvenir. Dios, cuando estaba hablando con Abraham, que iba a ir en cierta medida, se puede decir, a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor se devuelve y le dice, yo le voy a encubrir a Abraham sabiendo que él va a mandar después de sí a sus hijos a que me busquen a mí. ¿Qué quiere decir eso? El conocimiento de todas las cosas por venir. Ese es nuestro Dios que lo conoce todo. ¿Sí? Amén. Vamos a leer unos textos en Job 11:7. Tan omnisciente es el Señor que escuchó a Jonás orando desde una ballena. Bueno, dicen que no es ballena. Ahí dice un gran pez. Y te cuento que para escuchar a Jonás orando desde un gran pez en el fondo del mar está complicado, ¿sabes? Ese nuestro Dios es todopoderoso, ¿sabes? Omnisciente, lo conoce todo. Job 11:7, mire qué es lo que dice. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Quién? Pero la Escritura dice que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y en el Espíritu de Dios se nos comunica las cosas profundas de Dios. O sea, lo que se puede revelar de Dios a nosotros, se nos comunica ¿a dónde? Al Espíritu. Y Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas ¿para quién? Para sus hijos. Entonces hay cosas profundas de Dios que nosotros podemos conocer. Mira, hermano, nosotros no conocemos más a Dios porque no queremos. Si nosotros quisiésemos conocer más profundamente a Dios, nosotros le conoceríamos, hermano. Pero nosotros, la verdad, alimentamos mucho y vivimos mucho por la vida del alma, y eso es lo que nos deja que nosotros conozcamos profundamente a nuestro Dios.
¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? O sea, el conocimiento de Él. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? ¿Sí? Entonces las personas que se han creído luminarias en nuestra tierra, ¿sí?, comparados con Dios, nada. ¿Sí? Dios dice en Corintios, bueno, mándeme el más sabio y vamos a ver qué tan sabio es. Y entonces Job en algún momento creyó conocer muchas cosas y entonces el Señor le pregunta, bueno, si tú conoces tanto, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estabas cuando yo creaba los cielos? Dímelo si tienes entendimiento, ¿cierto? ¿Quién como Dios? ¿No? Amén. Salmo 147, 5. Y la omnisciencia, hermano, es una de las cosas más manifiestas en nuestro Señor Jesucristo. Cuando lleguemos allá lo vamos a leer, pero vamos a adelantarle algo. Ustedes recuerdan cuando el Señor llegó Natanael, Juan 1, y entonces el Señor Jesús le dice, antes, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Jesús es como hombre, pero le está diciendo, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Y entonces Natanael como que es profeta. Y entonces el Señor Jesús recuerda en el caso con la mujer samaritana. ¿Sí? Ve y trae a tu esposo. No tengo marido. Bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. ¿Quién le dijo a él eso? ¿Cómo supo eso? Ahí se ve la omnisciencia de Dios. No que sean 2 dioses, un solo Dios con una sola omnisciencia. Grande, Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro, de mucho poder, y su entendimiento es como infinito. Nosotros tenemos una mente finita y limitada, y Dios nos enseña a nosotros, la manera que Dios usa con nosotros para enseñarnos es una manera didáctica. Es como si Dios colocara un tablero, lo dibujara con colores y nos lo enseñara. Eso lo vemos como en el Antiguo Testamento, porque Él sabe con quién está tratando. Nuestra mente no es una mente como la del Señor, aunque creemos que la mente de Adán antes de caer tenía una mayor capacidad de entender las cosas, sino que el pecado ha dañado mucho a los hombres, ¿cierto? Entonces, y su entendimiento es infinito. Saltemos a Primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20. Entonces sigamos hablando de la omnisciencia de Dios. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Claro que sí. Y Él no sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. ¿Sí? Dios le ha dicho a Jonás, oye Jonás, yo quiero hacer algo en Nínive. Quiero salvar a unas personas que están en Nínive. Son 120,000 personas. Yo necesito que vayas y les prediques a ellos. Y Jonás no quería, porque no quería que los de Nínive se salvaran. Y él pensó que podía esconderse de Dios. Y se fue por allá para un barco, ¿cierto? Y el Señor lo sabe todo. No le podemos esconder nada. Nada. Todo lo sabe. ¿Sí? Pero Él quiere que nosotros le hagamos saber a Él, ¿sí?, que nosotros estamos conscientes de que Él todo lo sabe. Él conoce todas las cosas. Entonces aquí también vamos al Señor Jesús. Pedro, ahorita el Señor por el hermano hablaba algo acerca de Pedro y Jesús. Y entonces el Señor Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le preguntó, pero la palabra en griego que le responde Pedro no es amor, la misma palabra que el Señor le dice, me amas. Pedro le dice, en el griego da a entender es, tú sabes que te quiero. No la misma manera que Jesús lo ama a él. Y entonces le pregunta 3 veces. Y entonces la tercera vez Pedro se puso triste. Y ha dicho algo, Señor, tú sabes todas las cosas. Y así la gente dice que Jesús no es Dios. Isaías 40:28. Entonces por eso decimos que Dios es
omnisciente, un atributo incomunicable, porque nosotros no conocemos todas las cosas. Nuestro entendimiento no es infinito. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, aquí donde dice todo poder, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Póngale el que le ponga, no va a alcanzar el entendimiento del Señor. Ni Albert Einstein, nadie. La mente más brillante la puedes colocar al lado del Señor, pero el entendimiento de la mente más brillante en la tierra no puede alcanzar el entendimiento del Señor. ¿Por qué? No hay quien lo alcance. Ese es el Dios que nosotros servimos. Salmo 139:1. Este es un ejemplo maravilloso de la omnisciencia del Señor. Salmo 139:1. Mire cómo dice, hermanos. Oh Yahvé, tú me has examinado y conocido. Mire, hermanos, nosotros cuando nos examinamos a nosotros mismos, el parte del examen, yo creo que no es 100% verídico. En parte es verídico y en parte no es tan verídico, ¿sí? Porque nosotros tenemos de pronto un muy alto concepto de nosotros, o muchas veces un concepto más bajo. Pero en cambio Dios, cuando nos examina, nos da el dictamen. Eres así, o te falta esto, o eres de cierta manera, ¿sí? Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Yahvé. ¿Y ya qué? Tú la sabes toda. O sea, antes de que yo lo diga, porque Él conoce todas las cosas. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Ese es el conocimiento omnisciente de Dios, que conoce todas las cosas de una manera y absolutamente perfecta. Jeremías 17:9, y ya con eso terminamos omnisciencia y vamos a pasar a omnipresencia. Jeremías 17:9. Para los que confían en su corazón, para los que confían en su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ay, hermano, nosotros no podemos confiarnos de nuestro corazón, a no ser que haya sido un corazón en el cual el Señor esté habitando, ¿sí? Plenamente. Pero si no está habitando, si no en parte, el corazón es engañoso. Y aparte, ¿cómo es? Perverso. No solamente es engañoso, es perverso. Hay que tener cuidado con el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Aquí en la Septuaginta, corazón, aquí, cardios. Y en la Septuaginta mente es nefros, de donde viene nefro, donde viene riñones. O sea que el Señor conoce lo más profundo de nuestro interior. La textual dice que escudriño los riñones, la Biblia textual. ¿Y para qué lo hace? Para dar a cada uno según su camino y el fruto de tus obras. Hay un predicador muy famoso que se llama Joel Osteen en los Estados Unidos y tiene la iglesia más grande en número en los Estados Unidos. Y el hermano Paul Washer habla de él. Y él dice que la manera por la cual Dios permite que se levanten hombres como él es por causa de que hay personas que quieren ser apacentadas de esa manera, ¿sí? Que no tengan compromiso con Dios, ¿sí? Que solamente den dinero y con eso su conciencia tan tranquila delante de Dios, que no le hablen del infierno, que no le hablen del sufrimiento, que no le hablen de la cruz, no le hablen de la tribulación. Así quieren ser apacentados. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Quiere ser apacentado de esa manera? Ahí les mando juicio para ustedes, un hombre de esa manera, ¿cierto? ¿Por qué? Mire lo que dice el Señor. ¿Para qué nos escudriña? Para dar a cada uno, ¿qué? Según su camino
y según el fruto de sus obras. Y mucha gente dice, no, hermano, qué pecado esa gente siendo engañada con esos pastores allá. No, hermano, ese es un juicio para ellos. Dios les envía un espíritu engañador, una fuerza de error para que crean a eso, porque no quisieron conocer el amor para ser salvos, hermano. Vamos a pasar entonces a la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Significa que Él está presente en todos los lugares. La omnipresencia resalta el hecho de que Él está presente en cualquier lugar con la totalidad de su plenitud divina, no que está en parte. No, está completamente en todos los lugares. Dios no está limitado por el espacio y por el tiempo. Viene donde omni, que es todo, que ya lo leímos, y donde dice presente, significa que está presente en todos los lugares. Jeremías 23:23. Y vamos a ver otros dos y terminamos, hermano. Omnipresencia. ¿Soy yo Dios de cerca? Solamente dice Yahvé, y no Dios desde muy lejos. Jeremías 23:23. ¿Se ocultará alguno, dice Yahvé, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Yahvé, el cielo y la tierra? No hay un lugar donde nos podamos esconder de nuestro Dios, porque ahí está Él. Salmo 139:7, este es uno de los textos más clásicos de la omnipresencia del Señor. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? Así nos vayamos para Marte, para Mercurio, para Júpiter, para la galaxia más cercana. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ese es nuestro Dios, que a donde vayas, allí está Él. Para la luna, allí está Dios. Para el sol, allí está Dios. Para la galaxia más presente, allá está. Omnipresencia de nuestro Dios. Proverbios 15:3. O sea que no hay manera que los hombres se puedan esconder de Dios. No hay un lugar donde los hombres se escondan y digan, no, aquí Dios no me va a ver, me le escondí. No, nuestro Dios es omnipresente, que puede estar en todo lugar. Los ojos, Proverbios 15:3, los ojos de Yahvé están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Entonces en estos días tuvimos una experiencia con mi hijo, con Sebastián, que estábamos hablando de la omnipresencia y estábamos hablando de este texto. Los ojos de Yahvé están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces decía Sebas, decía la mamá, mamá, o sea que Dios me está viendo. O sea, estaba asombrado porque Dios lo estaba viendo. Si nosotros tenemos conciencia de que Dios no está viendo, yo creo que nosotros pecaríamos menos, hermano. Seguro que sí. Y todo lo que nosotros estamos viendo, el Señor lo está viendo, porque su Espíritu está en nosotros. Entonces, si nosotros estamos viendo cosas que son indebidas, el Señor lo está viendo. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo cómo estoy haciendo? Estoy haciéndole esto al Señor. ¿Cómo estoy mostrándole esto al Señor? La omnipresencia. Amós 9:1. Y con este terminamos la omnipresencia. O sea, hay muchos más textos, hermano. Lo que pasa es que este no es un estudio exhaustivo. Traímos textos reducidos para que no se hiciera más larga la serie. Amós 9:1 dice, después de Daniel, después de Oseas, por esos lados, Amós. Entonces, Amós tiene una visión y dice, vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo, ¿qué dijo el Señor? Derribad el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos,
y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Verso 2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. O sea, como hay un juicio de Dios, aunque ellos empezaran a cavar hacia abajo y lleguen al Seol, allá los voy a tomar. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré la serpiente y los morderá. Y si fuera en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Esto era un juicio del Señor. ¿Qué quiere decir? Que no importa dónde vayas, no importa dónde te quieras esconder, ahí está Él, porque ese es nuestro Dios, omnipresente. Amén, hermanos. Ahora vamos a pasar a otro atributo, eternidad. O sea, estos atributos son incomunicables. ¿Cómo así, hermano? Porque nosotros hemos creído que los ángeles también son eternos, ¿no? Porque los ángeles no mueren. Y el alma del hombre tampoco muere. Entonces, ¿qué pasa en esos dos aspectos? ¿Sí? Porque ¿qué es muerte? Muerte es la separación del espíritu y alma del cuerpo, ¿cierto? Eso es lo que es la muerte. No cesar de existir, no, separación. Y se pasa al mundo, llamémoslo así, espiritual, a la otra dimensión. Entonces, ¿qué pasa con la eternidad de los ángeles y del hombre? Bueno, o el alma del hombre. Es sencillo, hermanos. La eternidad en Dios quiere decir que Dios no tuvo comienzo ni tendrá fin. La eternidad en Dios. Pero los ángeles sí fueron creados. Los ángeles tuvieron un comienzo. ¿Y por qué sabemos que ellos siempre van a estar? Porque la Escritura dice que, yo creo que es en Lucas, cuando habla de la resurrección, ahora será como los ángeles en los cielos, que no pueden ya morir más, ¿cierto? Así son los ángeles. Pero los ángeles fueron creados, ¿sí? Ahora, ¿por qué sabemos también que el alma del hombre es eterno? Contrario a lo que dicen los mal llamados testigos de Jehová, que el diablo y los hombres son echados en ajena y se mueren y desaparecen. Eso no es bíblico. La Escritura dice que estarán atormentándose ¿cuándo? Día y noche por la eternidad. Entonces ahí sabemos que el alma del hombre también va a estar eternamente. O vamos a estar, en este caso nosotros los creyentes, con el Señor, y los que no crean eternamente en un lugar de tormento. Entonces esa es la diferencia, que Dios es eterno, que no tuvo comienzo ni tendrá fin, pero en cambio el hombre, el alma del hombre y los ángeles sí tuvieron un comienzo. Amén, hermano. Hay dos palabras, una palabra en hebreo para referirse a eternidad y una palabra en griego. En hebreo es olam. Por eso aparecen algunas palabras, unas partes en hebreo, el olam, el eterno, ¿cierto? Y la palabra olam significa eternidad, tiempo muy lejano, perpetuidad y para siempre. ¿Y sabe qué más significa? Generalmente lo que dice el diccionario Vine. Tiempo fuera de la mente. Cuando tú tratas de meter la eternidad en la cabeza, yo creo que uno siente como si le estuvieran saliendo humo por las orejas, ¿sí? Porque no podemos meter la eternidad. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en la eternidad? ¿Cuánto dura la eternidad? ¿Entonces se han puesto a pensar? Y esos cálculos matemáticos, ¿no, hermana? Esos cálculos matemáticos como que se salen de nuestra mente, ¿no? Y la palabra en griego es aionos, que significa perpetuo, eterno, sempiterno, de los siglos para siempre. O sea que quiere decir que la eternidad en Dios, ese atributo incomunicable, significa que en Dios no hay pasado, presente o futuro, sino que todos los acontecimientos y todas las cosas están delante de Él con la misma realidad, ¿sí? En las Escrituras, en la eternidad, se pueden ver de las dos maneras que ya las hablamos, del alma y los... Vamos a hablar algo que tiene que ver con la eternidad. Hay una palabra que el Señor se reveló a sí mismo cuando Moisés le preguntó, y si me preguntaren los hombres que quién me envió, ¿qué voy a decir? Entonces Moisés dice, así dirás, Dios le dice, así dirás a Moisés, yo soy el que soy, me ha enviado. O sea, el que existe por sí mismo, el autoexistente, en el cual hay vida, en Dios mismo está la vida. ¿Listo? Entonces vamos a leer Salmo 92.
Y ya pasamos a inmutabilidad y con eso acabamos. Salmo 92. Entonces estamos viendo la eternidad, un atributo que es incomunicable en el sentido de que no hay ningún ser que tenga origen por sí mismo o que en algún momento no haya comenzado, porque todo lo demás tuvo un comienzo. En cambio, Dios no tuvo comienzo. Y no hay ningún otro ser que se le comunique eso, que exista por sí mismo. Todos los seres existen por causa ¿de quién? De Dios. El origen de los seres, el origen de la creación, el origen del universo, el origen de los hombres, reside en Dios. Es el originador de todas las cosas. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, aquí está la palabra olam, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, o sea, eternamente eres Dios. Salmo 102, 12. Mira que lo que dice Salmo 102, 12. Mas tú, oh Yahvé, permaneces para siempre, Olán, y tu memoria de generación en generación. En cambio, nosotros no permanecemos para siempre, nosotros tuvimos un comienzo, morimos y entonces ahí sí pasaríamos a la eternidad, pero como creación, no como Dios. Porque hay algunos hermanos, se ha introducido una herejía diciendo que somos dioses sin ser dioses. Eso lo hablan los mormones y algunos hermanos que yo he conocido serios que dicen eso, que nosotros somos dioses sin ser dioses. Explíqueme, ¿cómo así que somos dioses sin ser dioses? Lo que hace que algo sea Dios, efectivamente, es su esencia divina, su naturaleza, su ser. ¿Cómo vamos a ser dioses sin ser dioses? Es una frase contradictoria en sí misma, ¿no? Juan 10:10, Jeremías 10:10. Mire que es lo que dice la Escritura, que es lo que revela Dios el Padre acerca de sí mismo. Por eso hay hermanos juiciosos con la Escritura que han empezado a escudriñar esto, que dice Dios de sí mismo, y lo han agrupado de una manera sistemática, y es donde nace la teología sistemática. Empiezan a estudiar el ser de Dios, soteriología, neumatología, angiología, bueno, todo ese tema, personas que se han puesto juiciosos con esto. Mas Yahvé es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, Olán. Y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Génesis 21:33. Y vamos a ver cómo se refiere Abraham a Dios, ya en siglos pasados. Génesis 21:33 dice: y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Yahvé, el Dios eterno. O sea, Dios era conocido como el eterno. Y por eso hoy en día tú miras, sobre todo mesiánicos o judíos ortodoxos, que no utilizan el tetragramatón Yahvé o Yahweh, sino que dicen eterno, en vez de decir Yahvé o Yahweh. Utilizan la palabra eterno para referirse a Dios. Y terminemos eternidad con Romanos 16:26. Entonces pasamos a inmutabilidad y con eso terminamos. La inmutabilidad. O sea, ¿qué significa inmutabilidad? Significa que la naturaleza de Dios no sufre cambio. Cuando leamos ahorita inmutabilidad, Romanos 16:26 dice: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos nosotros que Dios es eterno? Porque la escritura revela que Dios es eterno, ¿cierto que sí? Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pasemos ahora al último, porque hay más, sino que tratamos de hacerlo corto. Inmutabilidad. Inmutabilidad. La naturaleza de Dios no sufre cambios. Hermanos, pero a mí me parece, dice un hermano, que en Dios se ha sufrido un cambio, ¿sí? Porque cuando tú miras a Dios ahora, hay un hombre sentado en el trono de Dios. Entonces, cuando nosotros lleguemos
a esencia, vamos a mirar que en teología se conoce algo como la Trinidad económica y la Trinidad esencial. En la esencia de Dios no puede sufrir ningún cambio ni alteración, porque donde en la esencia de Dios sufra un cambio, pues quiere decir que no es Dios, porque ya no sería inmutable, ya sería como cualquier otra creación, ¿cierto? Es imposible que Dios tenga un atributo hoy y deje de tenerlo mañana, ¿sí? Como cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, ¿ustedes no se acuerdan? ¿Sí? 450 profetas de acera y 400 profetas de Baal, eran 850 en total, o es al revés. Y entonces ellos están invocando a Baal para que descendiera fuego del cielo, y entonces Elías empieza a burlarse. Yo creo que se durmió, yo creo que de pronto está dormido, tiene que quitarle más duro porque como que se durmió, ¿cierto que sí? O debe estar haciendo algo, está ocupado en algo, ¿cierto que sí? En cambio nuestro Dios es inmutable, no muta, no cambia. No puede haber un cambio en la divinidad, ni para mejorarlo, ni para empeorarlo. En Dios no hay eso. Él no sufre de eso que sufrimos nosotros, que nosotros cambiamos, ¿sí? Por la mañana queremos queso y por la noche queremos carne. No, en Dios siempre es lo mismo. Él es inmutable. Él no puede crecer, no disminuye, ni cambia. Él no aumenta el conocimiento, no disminuye el conocimiento, porque tiene un conocimiento perfecto de todas las cosas, ¿sí? Eso es lo que es la inmutabilidad en Dios, que no cambia, que no aprende, que no deja de ser. En cambio nosotros sí, siempre vamos aprendiendo, siempre vamos conociendo. El hecho de que el Hijo se haya hecho carne no quiere decir que eso le añadió cosas a Dios, porque no necesitaba añadirle nada, porque Dios es Dios eterno, que no cambia, que no muta. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Entonces volvamos al texto de Moisés. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, no cambia. Yo soy, no muta. Es inmutable. Es el que era, el que es y el que ha de venir. El autoexistente por sí mismo. Saltemos a Números 23:19. Y aquí hay algo. Números 23:19, el cuarto libro del Antiguo Testamento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces ahorita vamos a mirar algo, porque hay muchos detractores que dicen que Dios se arrepintió. Dice, bueno, ahí dice que Dios no se arrepiente, pero Dios se arrepintió. ¿Ustedes recuerdan en Génesis cuando dice: y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre? Bueno, ahorita vamos a mirar. Salmo 102:27. Salmo 102:27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Aquí tus años no se acabarán, es eternidad. Pero la primera parte: pero tú eres el mismo. Él no cambia, Él no muta, Él no necesita aprender, Él no necesita conocer, porque conoce todas las cosas. Amén. Malaquías 3:6, antes de Mateo. Malaquías 3:6. Esta reunión era más que todo de lectura, y así van a ser los atributos de Dios, las 3 reuniones de los atributos de Dios. Cuando veamos los atributos de Dios, el Hijo, vamos a leer muchas escrituras. Cuando leamos los atributos de Dios, el Espíritu, vamos a leer muchas escrituras. De ahí pasaremos entonces, Dios mediante, a ver el ángel Yahvé y la persistencia del Hijo de Dios. Malaquías 3:6 dice: porque yo Yahvé sí cambio. Porque yo Yahvé no cambio. Por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos. Donde hubiera un cambio en Dios, hace tiempo no estuviésemos nosotros, ni los hijos de Jacob, ni nosotros. Romanos 1:22. Y aquí vamos a traer esta palabra porque en la inmutabilidad está relacionado con incorruptibilidad, ¿sí? Que no se puede corromper. Cuando tú miras las leyes de la entropía, la ley de la termodinámica, los hermanos están más relacionados con eso. Creo que es la segunda ley de la termodinámica que enseña que todo tiende a corroerse o a dañarse o a desaparecer. Y entonces cuando tú escuchas y lees, sabes que el Sol va perdiendo masa por segundo, ¿cierto que sí? Y pierde. Pero en Dios no afecta esas leyes de la entropía, ningún tipo de ley afecta en Dios, porque Él no cambia, porque Él es incorruptible, inmutable. Profesando ser sabios se hicieron necios, Romanos 1:22, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en el griego es aptartos, que significa no sujeto a corrupción, en semejante imagen de hombre corruptible, de aves de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, por eso es que nosotros no podemos hacer una imagen de Dios. Aquí lo dice. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Aparte de imagen de hombre, de imagen de aves, de imagen de cuadrúpedos y de imagen de reptiles. Entonces cuando tú miras las culturas antiguas, Moloch, Astarte, siempre eran imágenes, o de hombres, de mujeres y de animales. Mírenlo y verá. Entonces, por eso nosotros no podemos pensar que Dios tenga un tipo de imagen, hermano. Ustedes recuerdan en Deuteronomio, creo que el 4:5, cuando Dios se le apareció en el monte a los israelitas, que había truenos, que había fuego, que había tinieblas, y les dice algo muy importante. Mira, guárdate, porque ninguna figura visteis. ¿Sí me entiendes? Eso es idolatría, hermano. Dios es espíritu, incorpóreo. Después lo vamos a ver. Santiago 1:17. Y este texto es maravilloso, hermanos. Aquí donde vemos muy claro la inmutabilidad de Dios, hermano. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, Dios no muda. Y esta es la parte que ni sombra de variación. Y quiero detenerme en sombra de variación. Voy a leer la versión recobro de sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni oscurecimiento causado por la rotación. Esa sombra de variación está relacionado con la alineación de los planetas, con la rotación de los cuerpos celestes, en el sentido en que haya en él menor o mayor grado de intensidad de luz, como la que se manifiesta en los cuerpos celestes. Entonces en el sol nosotros vemos que ilumina, pero a las 6 de la tarde ya viene como que se le acaba la fuerza y la luna sale. Pero entonces ya también la luna a cierta hora como que... Y mira, y el libro de Jacer dice, es un libro apócrifo, pero yo lo estuve leyendo y él dice que Abraham, cuando estaba en Ur de los Caldeos, adoraba el sol. Y entonces, pero él en algún momento se sentó y empezó a ponerle cuidado al sol, que si era Dios, y Dios tiene que ser una luz en la cual no disminuya, veía que la luz del sol se apagaba. Decía, no, este no puede ser Dios, porque se le disminuye la luz. Y entonces, bueno, vamos para la luna. Se iba para la luna y veía que la luna también, el brillo, la luz se le apagaba. Entonces él decía, no, esto no puede ser Dios. O sea, no puede ser Dios. Entonces en Dios no hay sombra ni oscurecimiento causado por la rotación. Entonces Santiago está utilizando la misma creación para dar a entender que Dios no hay, Él no tiene partes en oscuridad. Nosotros, la Escritura dice, mira que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Entonces nosotros de pronto podemos tener algunas partes en oscuridad, pero en cambio Dios sí es todo en luz y transparente. Amén, hermanos. Amén. Entonces vamos a mirar esta objeción
donde dice, para terminar la objeción, donde dice que Dios se arrepintió. Y también ustedes recuerdan que Dios, con Jonás, que Dios mandó a Jonás y luego entonces Dios ya no los destruyó, pero más sin embargo Nínive fue destruida después, ¿cierto? Entonces, en estos casos Dios no cambió su naturaleza, ni su carácter, ni su propósito, solamente cambió su modo de tratar con los hombres porque ellos modificaron su manera de vivir. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí entendimos eso? Solamente cambió su modo de tratarse con ciertos hombres porque ellos modificaron su modo de creer y de vivir. Fue en el caso de los ninivitas. Si los ninivitas no se hubiesen arrepentido, pues ¿qué hubiera pasado? Pues se lo hubieran destruido, ¿sí me entiende? Y como Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que ¿qué? Todos procedan al arrepentimiento, ¿sí me entiendes? Entonces estuvimos viendo que Dios es creador, un atributo incomunicable porque nadie más puede ser creador, creador de los cielos, del universo y del hombre. Vimos que Dios es omnipotente, que tiene todo poder. Vimos que Dios es omnisciente, que lo conoce todo. Vimos que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Hermano, Dios es trascendente. La palabra trascendente en el latín o en el griego es que trasciende más allá de lo que nosotros podamos entender, hermano. O sea, Dios es una maravilla, definitivamente, ¿cierto? No cabe en nuestra mente lo que es Dios. Pero por las Escrituras podemos llegar a conocer en parte a ese Dios al que servimos, a ese Dios que se manifiesta como yo, uno, pero a ese Dios que se manifiesta como nosotros, hermano. Está totalmente por encima de todo lo creado, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a dejarla acá, hermanos. Digno es el Cordero que fue inmolado.